Hola, en la lección de hoy vamos a hablar del uso del algoritmo de Manpower Scheduling para resolver el problema de asignación generalizada de recursos en proyectos. En concreto, lo que vamos a ver es cómo funciona esta heurística denominada Manpower Scheduling y la vamos a ver funcionando aplicada a un ejemplo sencillo para ver su funcionamiento. Vamos a partir de la resolución de un proyecto mediante la representación del mismo utilizando un grafo y usando la técnica del camino crítico y sin tener en primera instancia en cuenta los recursos, vamos a resolver calculando las fechas de inicio y de fin en cada uno de los nodos de las diferentes actividades. En este caso estamos hablando de un proyecto de 7 actividades y observamos que aplicando la técnica del camino crítico el proyecto acabaría en el instante 5 y del mismo las actividades B, D, G y E son las críticas. Lo que vamos a hacer ahora es añadir a cada una de estas actividades un número de recursos de tal forma, por ejemplo, que para hacer la actividad B necesitamos 2 recursos del tipo A, o para hacer la actividad C necesitamos 2 recursos del tipo A y 2 del tipo B. Vamos a suponer a lo largo de todo el proyecto que tenemos como máximo 4 recursos del tipo A y 2 del tipo B. Lo que quiere decir es que en ningún momento las actividades que se realizan simultáneamente pueden consumir más de esta cantidad límite. Lo que hacemos en el algoritmo de Manpower Scheduling inicialmente es priorizar las actividades en lo que llamamos la lista de actividades y utilizando como criterios la fecha mínima de inicio, la fecha máxima de inicio, la duración y como último criterio, en caso de triple empate, usaremos el código o número de la actividad. A partir de aquí, el algoritmo de Manpower Scheduling funciona simulando la ejecución del proyecto utilizando un reloj que iremos actualizando en cada instante en el cual tengamos que tomar una decisión. Lo que haríamos inicialmente es representar la lista de espera y la lista de trabajo para simular este proyecto. En la lista de espera, entre otra información relevante, pondremos el reloj, el instante que estamos trabajando, la actividad, su duración, la fecha mínima y máxima de inicio, la fecha crítica, que es la fecha máxima que puede empezar sin que el proyecto se retrase. Inicialmente vamos a suponer que la fecha crítica es igual a la fecha máxima y luego ya información de precedencias y necesidades. En la lista de trabajo se llevarán las actividades que se puedan realizar en un instante determinado y que tengan suficientes recursos para hacerlas. Y en esta lista la información relevante que pondremos será, aparte de la actividad, su código, la duración, cuánto hemos realizado, porque podemos parar o no en función de las necesidades del proyecto una actividad a mitad, las precedencias, pero también pondremos las necesidades de las actividades y lo que nos queda libre para controlar si podemos meter alguna más. Empezaremos metiendo en la lista de espera todas aquellas actividades que su fecha mínima de inicio sea igual a la del reloj, que suponemos inicialmente igual a 0. En este caso ponemos las actividades B, A y C, además ordenadas de la misma forma en la que están en la lista de actividades porque es la que marca la priorización. Una vez que tengamos estas actividades metidas en la lista de espera, lo que haremos será comprobar si tenemos suficientes recursos. Como podemos ver, si quisiéramos realizar simultáneamente B, A y C, no tenemos suficientes recursos, por lo que es necesario decidir cuál de las actividades se van a quedar momentáneamente esperando la lista de espera y cuáles pasan a la lista de trabajo para ser ejecutadas. En este caso, lo que decidimos es que pasen la actividad B y A a la lista de trabajo porque tenemos suficientes recursos para su ejecución y a partir de ahí lo que hacemos es calcular la fecha en la cual alguna de estas actividades puede terminar. En este caso, la actividad A puede acabar en el instante 1 antes que la actividad B y tomamos ese valor como uno de los valores en los que vamos a adelantar el reloj para tomar la siguiente decisión. El reloj se adelantará evaluando cuál es la fecha más pequeña entre las fechas de fin de las actividades que se están ejecutando en la lista de trabajo o la fecha crítica de alguna de las actividades que esté esperando la lista de espera, que es la que nos marca su inminencia de inicio, o si en la lista de actividades hay alguna actividad que puede empezar en algún instante siguiente, pues fecha más temprana. En este caso, el menor será entre 2 y 1 de la lista de trabajo será 1, de 3, que no es crítico en la lista de espera, y 2, que son las actividades que van a continuación en la lista de actividades. Por lo tanto, la menor de todas estas fechas es 1 y esa es la que marca el siguiente paso de reloj.
En el instante 1, el reloj se ha adelantado, la actividad A ya ha terminado, por lo tanto ya no sale en la lista de trabajo, la actividad B se ha realizado una unidad de tiempo y ahora evaluamos si al haber terminado la actividad A tenemos suficientes recursos para ejecutar la actividad C que aún está esperando en la lista de espera. Vemos que tenemos suficientes recursos, por lo tanto pasamos la actividad C de la lista de espera a la lista de trabajo. Lo hacemos así y de nuevo evaluamos la fecha de fin de las actividades que se están ejecutando en la lista de trabajo. La más temprana en ambas es 2, por lo tanto, desde este punto de vista, la siguiente fecha de reloj será el menor entre 2 o 2, que son las fechas más inminentes que aparece en la lista de actividades. En la lista de espera no hay ninguna actividad, por lo tanto actualizamos el reloj al instante 2. Eso es lo que hacemos. En el instante 2 ya han acabado las actividades A, B y C y las actividades D, E y F pueden empezar. De estas actividades tenemos necesidades de recurso A de 3 unidades para la D, que es crítica, su fecha crítica es igual a la del reloj. Para la E también es crítica y necesitamos 2, y para la F no sería tan crítica y solo necesitamos además una unidad. Si probamos a pasar estas actividades a la lista de trabajo con los recursos que disponemos, vemos que solamente podemos pasar la actividad D y F, porque entre esas dos suman 4, que son el número máximo de recursos del tipo A que tenemos. Sin embargo, observamos que la actividad E se ha quedado en la lista de espera porque no tenemos suficientes recursos para pasarla y vemos que su fecha crítica es igual a la del reloj. En este momento el algoritmo termina y aumenta en una unidad todas las fechas críticas de las actividades para señalar que vamos a tolerar retrasar una unidad el inicio de todas las actividades críticas o no críticas, lo cual conllevará un retraso de una unidad en la duración del proyecto. Empezaremos de nuevo desde el principio con esta salvedad, aumentando en una unidad las fechas críticas de inicio de las actividades, y observaríamos, si ejecutamos de nuevo toda la tabla, que llegamos a este mismo punto donde, pese a haber aumentado en una unidad la fecha crítica de la actividad E, no es posible ejecutarla porque el siguiente instante de reloj sigue siendo el instante 4 y para entonces la actividad C debería de haber empezado. Por lo tanto, llegamos al mismo punto y retrasamos una unidad más las fechas críticas de todas las actividades, empezando de nuevo. En este momento, aquí ya hemos retrasado en 2 unidades en total las fechas críticas de las actividades y podemos observar que todas las actividades terminan en el instante 4 y en ese instante 4 la actividad E hemos decidido que sea crítica, la podemos pasar a la lista de trabajo y también podríamos pasar incluso la actividad G. De hecho lo hacemos. Y porque tenemos suficientes recursos, calcularíamos de nuevo la fecha más temprana de inicio de estas actividades en la lista de trabajo, que en este caso es el instante 5, y ese sería el siguiente instante de reloj, porque comparado con lo que hay en la lista de espera, que no hay nada, seguiría mandando esto, y comparado con lo que hay en la lista de actividades, que tampoco hay nada, pues sería el instante 5. En el instante 5, observamos que ya ha terminado la actividad G y solamente nos queda la actividad E ejecutándose en la lista de trabajo. Como veíamos, como no hemos parado en ningún momento ninguna actividad, la actividad E sigue su curso, acabará en el instante 7 y el proyecto finalizará sin ningún otro tipo de circunstancia anómala. De esta forma, un proyecto que inicialmente duraba 5 unidades, ahora dura 7. Lo que nos ha dicho el Manpower Scheduling, este algoritmo, es que hemos tenido un problema en el instante 4, que la única forma de resolverlo con los recursos que teníamos, de forma heurística, ha sido retrasar el inicio de las actividades, algunas de ellas críticas, y retrasar el proyecto. Como conclusiones, podemos decir que hemos explicado con un ejemplo sencillo cómo se puede resolver el problema de asignación generalizada en proyectos cuando tenemos recursos. Y hemos utilizado una heurística de Manpower Scheduling. Como es una heurística, no asegura que la solución sea la óptima, pero nos asegura identificar los instantes en donde vamos a tener problemas y de forma heurística o por lo tanto aproximada, con una regla sencilla, decidir la manera de resolverlos. Eso es todo. Muchas gracias.